Hola y bienvenidos a nuestro podcast Médico Blasto. En este nuevo episodio nos gustaría hablar con ustedes sobre adicciones al cannabis. Para eso tenemos hoy nuevamente a nuestro amigo, colega, invitado, con el que dialogaremos sobre adicción al cannabis. Para empezar, me gustaría introducir brevemente qué implicaciones tiene la adicción al cannabis. En primer lugar, en Estados Unidos el cannabis es la tercera droga más usada después del alcohol y el tabaco. El consumo de cannabis es problemático y se considera también dentro del DSM-4 como un trastorno mental. Existen factores genéticos también que están asociados y que predisponen al consumo de cannabis, y muchos consumidores del cannabis minimizan los riesgos asociados a su uso, lo que dificulta para el diagnóstico de la adicción. Y por último, decir que Cobb y Folkow propusieron un modelo neurobiológico en 2016 que explica la adicción al cannabis en tres fases. La primera, que es el consumo excesivo o intoxicación. La segunda, que es abstinencia o estado emocional negativo. Y la tercera, que es una obsesión o expectativa. Hola Santiago, ¿qué más? ¿Cómo está? Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Ya me siento parte de este podcast. Qué bueno estar acá porque este tema es muy controvertido y, como usted dice, ciertos consumidores no lo reconocen como una adicción. Entonces, lo nuevo es que esos dos investigadores, Kuhn y Volkow, en ese modelo neurobiológico de 3 etapas, describen y narran en qué área anatómica del cerebro se manifiesta y qué manifestaciones clínicas también tiene. Entonces, la etapa atracón e intoxicación es una excesiva impulsividad y compulsividad para el consumo de la droga, a pesar de la consecuencia negativa de dicho uso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el que consume cannabis sabe, bueno, yo voy a consumir cannabis ahorita que termine de trabajar por la nochecita, me voy para la casa de un no sé quiéncito, porque yo sé que allá hacemos un parche, hablamos bueno y escuchamos música. Esa es una parte, ¿cierto? El ansia de consumir porque sabe que hay un efecto gratificante a su alrededor. Eso libera dopamina. En la segunda fase, que es la abstinencia afecto negativo, es desencadenada después del episodio de atracón. O sea, la persona consume y está en el enchonche, pues, del consumo de la traba, de la marihuana, del cannabis, ¿sí? Uh-huh. Y después de ese episodio de atracón puede tener ansiedad, irritabilidad crónica, malestar o disforia. Si ese episodio sea, que es llamado abstinencia, efecto negativo, se acompaña del deseo de dejar de consumir la sustancia, puede darse el síndrome de abstinencia. Y la última fase, que es la fase de preocupación, anticipación, es decir, bueno, ya dejé de consumir y ahora estoy luchando contra mí mismo, entonces empiezo a dejar de pasar por los lugares donde pasaba, no saludo a las personas que sabía que con las que yo consumía, ¿sí? Pero eso genera una abstinencia, ¿cierto? Entonces Ajá. le va a generar ansia y disforia bueno, eso es algo nocivo. Entonces, estas tres fases que describen ellos van a lo micro y a lo macro. Lo micro es que cuando el consumidor circula en su diario vivir por estas tres fases, pues ese es un efecto ya descrito así. Y a lo macro también, porque el que quiere dejar o el que consume la sustancia a una cronicidad mayor. Una cronicidad mayor. Ok. El otro punto importante a tocar es que el TH es el principal responsable, el THC es el principal responsable de la adicción al cannabis por su efecto psicoactivo, el tetrahidrocannabinol. El THC altera la función dopaminérgica en el cerebro, que está implicada en el sistema de recompensa y el aprendizaje. Y el CBD tiene efectos antiinflamatorios, ansiolíticos y antipsicóticos, que es lo que se ha estudiado en otros artículos que se han visto como un medicamento como para tratamientos de otras enfermedades, pero este CBD no afecta la liberación de dopamina.
Todas las drogas de abuso, incluido el cannabis, aumentan la liberación de dopamina en el cerebro, lo que refuerza el consumo y, la, y lo que genera esa dependencia a esta sustancia. Entonces ahora nuestro colega Sí, hablará de efectos a largo plazo del cannabis y comportamiento y cognición. eso es muy cierto. O sea, la base, todo proceso psicológico tiene una fase anatómica y fisiológica. Entonces esas tres fases hablan de lugares en el cerebro que están alterados. Pero lo grande es decir que cualquier sustancia que produzca adicción libera dopamina. Entonces, el consumo de cannabis también se asocia al consumo de otras sustancias. Trastorno de uso de sustancias también descritos en los manuales mentales DSM-4 y 5. También se está descrita la abstinencia. ¿La abstinencia qué es? Como el cannabis crea un aumento de los receptores endógenos de cannabinoides, si la persona cesa la dosis diaria o una dosis periódica de la sustancia, esos receptores se van a como a sentir vacíos, ¿cierto? Entonces le va a generar un estrés neuronal y ese estrés neuronal se va a manifestar como nerviosismo, disforia, trastornos del sueño, disminución del apetito, pérdida de peso, inquietud, estado de ánimo deprimido, temblor, sudoración, fiebre, escalofríos. La abstinencia aparece entre 1 y 2 días después de dejar el consumo intenso y puede durar entre 7 y 14 días. Entonces ahí vamos a ir ahondando cómo es que se debe hacer en el tratamiento finalmente para que el destete de cannabis no sea tan abrupto y genere esto. Los adolescentes es a los que peor les va en el consumo de cannabis porque genera emocionalidad negativa, que es todo lo que dije ahorita. Entonces, disforia, ansiedad, uy, ya no quiero hacer nada, no me quiero levantar, no quiero parar, no le doy sentido a la vida. Eso es emocionalidad negativa. Okay. O no me quiero bañar. En estudios de neurocognición, entonces pues el viejo dicho que han dicho las abuelas y que nos han dicho nuestras mamás que no es tan falso, ¿cierto? Que la marihuana mata neuronas. Se han descrito deficiencias en la memoria verbal, en el trabajo espacial, en la planificación espacial y en la toma de decisiones motivadas. En los adultos, que aunque no es tan malo como en los adolescentes, sí afecta también la memoria de trabajo a corto plazo y disminuyó el coeficiente intelectual. Entonces, ahora hablar de los efectos a largo plazo, los cambios neurofisiológicos, que es algo, un tema también porque incluye las hormonas, eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, claro, de acuerdo. Entonces, con respecto a efectos a largo plazo del cannabis y los cambios neurofisiológicos, se ha demostrado que el consumo crónico de cannabis produce disregulación persistente del eje hipotálamo hipofisiario, que se refleja en los niveles de cortisol y ACTH en la sangre. El cannabis, el cannabis durante el desarrollo cerebral puede interferir en la maduración de las neuronas GABAérgicas de la corteza prefrontal y afectar a los circuitos y afectar a la sincronización de sus circuitos. Esto es muy Sí, importante porque el cannabis en los adolescentes puede tener efectos negativos sobre el desarrollo del cerebro y puede causar desequilibrios persistentes y graves en el balance GABA-glutamato de la corteza prefrontal, lo que se ve como trastornos en el neurodesarrollo de estos adolescentes, porque es un cerebro que es inmaduro. sí, exacto, exacto. La, entonces ya como que justificando todos estas conductas, estas manifestaciones psicológicas en la patología y en la anatomía humana. Entonces estudió que hay mayor activación, por ejemplo, estudios de neuroimagen funcional, por ejemplo, los PET, eh, mayor activación del cuerpo estriado ventral en respuesta a un estímulo, a una prueba de pérdida de incentivo monetario, que es, por ejemplo, si no, se quedó sin plata la persona, activa más el núcleo, el cuerpo estriado ventral, o sea que genera una respuesta de estrés mayor, ¿cierto? El cannabis daña esa capacidad de la persona controlar ese cuerpo estriado y de tener una respuesta más adecuada ante un déficit financiero, por ejemplo.
El volumen del putamen disminuye en las personas que tienen consumo crónico de cannabis. Y el putamen sirve para crear hábitos, ¿cierto? El hábito es una actividad programada que hacemos diariamente ante un objetivo. Entonces, la persona que consume cannabis con el putamen disminuye de tamaño por el efecto tóxico del cannabis, del THC. Entonces, el putamen se disminuye y la persona tiene dificultad para crear hábitos. Ujú. La amígdala también. La amígdala se encarga de las emociones, se afecta. Y las emociones negativas es más frecuente encontrarlos en ellos. Y también la capacidad de no reconocer emociones negativas. Esa es una ventaja evolutiva que nosotros tenemos de cuando estamos en una situación de peligro. Reconocer una emoción negativa nos sirve para nosotros protegernos o para saber si tenemos que luchar. El consumidor crónico de cannabis pierde esa capacidad también. Entonces ahí es cuando viene el tratamiento y el tratamiento es lo bueno de todo esto, que es cómo llegar a cada una de esas fases con un fármaco. Y eso es a lo que estamos esperando. La ciencia está apuntando ante este problema. Entonces, ¿qué tenemos para el tratamiento y en qué se enfoca el tratamiento? Entonces, dice que el tratamiento es principalmente dirigido como a los receptores de de cannabinoides, que son pues el blanco de estos fármacos para la fase de atracón o intoxicación del cannabis. Por ejemplo, está el rimonabant, que es un antagonista del CBR1 que inhibe los efectos del cannabis fumado. En 2008, por estos dos colegas, Benzing y Levin, recomiendan tratar los síntomas de abstinencia específicos junto con las intervenciones para reducir el consumo y prevenir las recaídas. La naltrexona, gabapentina y N-acetilcisteína son los posibles tratamientos para el trastorno por uso de cannabis que evitan las recaídas. Y el tratamiento antagonista del CB1R, como el dronabinol, Nabixmol y Nabilona, alivian los síntomas de abstinencia múltiples, según estos dos autores, Benzing y Levin, en 2018, en este artículo del 2018. Sí. Y lo innovador, la N-acetilcisteína, ¿no? La N-acetilcisteína, que es medicamento que modula la señalización del glutamato, y la dopamina, lo que puede disminuir el deseo de consumir cannabis y las recaídas, que es uno del efecto o la innovador en este tratamiento. Sí, claro, es que la N-acetilcisteína se ha usado para otras cosas, para mejorar la intoxicación hepática por Por acetaminofén. acetaminofén, eh, exactamente. es como un descongestionante nasal, creo que es un mucolítico, ¿sí? Ujú. Entonces ya ver estas cosas nuevas, pues es una gran esperanza. Y saber eso que usted dijo también, ¿no? Que de base, aparte del consumo y de la adicción al cannabis, si hay una patología mental de base, también tiene que ir acompañada de fármacos para eso. O sea, si la persona Ujú. tiene ansiedad de base o tiene trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, entonces de base pues tiene que haber un antipsicótico, un modulador del estado del ánimo, ¿sí? Porque esas patologías son hermanas y se tienen que tratar en conjunto. Bueno, y hasta aquí con este súper nuevo episodio de Médico Blasto Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres saber más sobre los temas que hemos tratado en la descripción, allí encontrarás los enlaces y recursos y consejos útiles para seguir aprendiendo. También puedes visitar nuestro blog donde publicamos súper artículos interesantes y actualizados sobre diversos temas. Todos los datos los encontrarás en la descripción del podcast y en nuestra página web. No te lo pierdas.